en ese pasaje que hemos leído y recordado del Evangelio del domingo, capítulo 14 de San Lucas, ese deseo por los primeros lugares. Pero el Señor, como comentamos del versículo 2 al 6, cura un hidrópico. Claro, eso no se ha leído, pero a mí me impresiona, no sé si es porque soy médico, pero la hidropesía, que es una manera un término genérico de hablar de los edemas, es una enfermedad, diríamos, biofísica, que puede tener explicación en problemas cardiovasculares, hepáticos, renales, desnutrición, etcétera. Pero es, diríamos, una hinchazón. El líquido, en lugar de estar en el aparato circulatorio, venoso, arterial y linfático, está en los tejidos, está en el lugar equivocado, se ha desubicado y produce hinchazón. Y justamente es la soberbia. La soberbia es una desubicación. La criatura no se reconoce criatura y quiere ocupar el lugar de Dios. Y la soberbia es el pecado de las criaturas espirituales que se rebelan contra Dios. Y esa soberbia, esa rebeldía, quieren que sea participada a las criaturas humanas, que engañadas, heridas en nuestros primeros padres, tenemos que llevar ese combate espiritual y para eso tenemos que darnos cuenta. Y justamente nuestro combate es contra esos espíritus hinchados, que quieren ocupar el lugar de Dios. Claro, ese hinchazón no se manifiesta físicamente, porque no tienen naturaleza corpórea, pero nosotros, diríamos, Jesús cura a ese hidrópico justamente cuando quiere hablar de esa condición que era la que afectaba a los fariseos y a los escribas. Porque los fariseos creían que en sus prácticas voluntaristas ellos se habían apropiado de Dios y en la práctica ocupaban el lugar de Dios. Y los escribas, por sus capacidades intelectuales y la interpretación particular que tenían de la Sagrada Escritura, también se habían apropiado de quién es Dios, y ellos definían quién estaba cerca, quién estaba lejos, al punto que cuando tienen al Señor frente a ellos no lo pueden reconocer. Y comentaba yo en estos días con varios grupos, no sé si aquí también, que el Señor, que es manso y humilde, sin embargo dirige las palabras más duras que hay en todos los evangelios a los fariseos y a los escribas. Que alguien podría pensar, pero ¿cómo una persona que es manso y humilde puede decir palabras tan duras? Al punto que alguien podría creer que el Señor ve como enemigos a los fariseos y a los escribas. Pero el Señor les dice esas palabras justamente por la dureza de su corazón y por la gravedad de la enfermedad del pecado. Y claro, ellos no van a reaccionar. Y entonces el Señor no solo lo va a expresar en palabras, sino que Él en la cruz va a ir manso y humilde, como ya había profetizado Isaías, como el siervo de Yahvé. Y por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que especialmente en las personas que de repente deseamos ser fieles al Señor, que deseamos hacer su voluntad, tenemos que examinarnos porque podríamos caer también en esa levadura de los fariseos y de Herodes, que no es otra cosa que pactar con los poderes temporales para construir el paraíso en la tierra sin Dios, que es la tentación de la serpiente. Y por eso reconocer la relación entre la humildad y la mansedumbre
y la relación entre los pecados capitales y todos los otros pecados, especialmente la ira y la soberbia, nos permite entender que la ira es como hacer visible la soberbia. Y por eso en muchos pasajes de los evangelios sinópticos y también en el evangelio según San Juan, el Señor, diríamos, desnuda esas intenciones de esos que lo juzgan, de esos que lo censuran, que lo están espiando, que lo están observando, y que de alguna manera es lo que nosotros también podemos hacer con nuestros hermanos. Y entonces, cuando nosotros empezamos a tener juicios temerarios, empezamos a tener juicios descalificadores sobre las miserias, los pecados de los demás, nosotros crecemos en soberbia. Y podemos crecer en esa ira roja o en esa ira fría, esa ira blanca, que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Porque cuando se establecen relaciones humanas, especialmente cercanas, muchas veces pues uno se acostumbra a un estado, una especie de guerra fría, donde ya, bueno, entre comillas, hay que tolerarse, hay que aceptar, y ya no buscamos la conversión. Y entonces no encontramos la verdad de nuestro ser y de la vocación a la que estamos llamados, y en consecuencia dejamos de ser discípulos del Señor, dejamos de seguirlo y dejamos de hacer el bien que el Señor quiere hacer a través nuestro, y eso se ve además potenciado si es que nuestros juicios sobre las otras personas los descalifican a tal punto que los que nos escuchan pueden creer que de esas personas no puede salir ningún bien, o que de esas personas a las que nosotros descalificamos no son amadas por el Señor y a través de ellos el Señor no quiere obrar. Y entonces se produce pues de esa manera el engaño de la serpiente que nos divide y que prepara su reino, no el reino del Señor, y que puede incluso hacer que personas, entre comillas, piadosas, devotas, puedan creer que esas prácticas devocionales ya automáticamente los hace dueños del Señor. Y eso también le puede pasar a los miembros de la jerarquía de la iglesia, a los clérigos como el que les hablo. Y por eso es que necesitamos estar vigilantes. Pero ¿cómo vamos a vigilar si normalizamos esos pecados, si creemos que esas virtudes son meramente humanas y al cabo de un tiempo llamamos humildad y llamamos mansedumbre a cualquier cosa? Porque ya no es el Señor el que nos dice si verdaderamente estamos creciendo en mansedumbre y humildad, sino son los juicios humanos de las personas cercanas, de los miembros de nuestras sectas, de los que son, entre comillas, como uno. Y entonces, eso explica por qué los padres del desierto nos enseñan que la soberbia, el orgullo, tiene una madre, que es la vanagloria. Y varias veces hemos comentado que a veces es más fácil aceptar las humillaciones que aceptar los halagos, porque los halagos pueden seducirnos y movernos para que hagamos las cosas buscando halagos y no la mayor gloria de Dios. Antes de empezar la charla, se estaba pasando el magnífica esta oración de nuestra Madre Santísima, que justamente es el canto a la humildad, es decir, buscar la gloria de Dios. María lo que dice es: bendito seas, Señor, porque has mirado la humillación de tu esclavo. Ella sabe que las obras grandes de Dios son las que están actuando en ella. Y nosotros, con facilidad, porque nosotros heridos por el pecado no somos humildes como nuestra Madre Santísima sin pecado concebida, nosotros con facilidad
podemos, sin darnos cuenta, muchas veces buscar la vanagloria. Es decir, buscar las aprobaciones humanas y no hacer las cosas para mayor gloria de Dios y para la conversión de nuestros hermanos, sino para que vengan a nosotros. Y eso es muy común también dentro de la iglesia y se puede observar cuando las personas creen que hay que detenernos a mitad de camino y no ir al Señor. Y lo que María va a hacer es una y otra vez nos va a decir, hagan lo que les dice. María no nos va a decir, hagan lo que yo les digo, obedézcanme a mí, síganme a mí. María nos va a llevar a Jesús. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pero a veces, con devociones no bien entendidas, nosotros llevamos a las personas a veces no a Jesús, sino a una devoción, a algún santo, a alguna práctica, que si es que no lleva a Jesús, no es recta.